económica. Se ha desempeñado como profesora adjunta y asistente de investigación en la misma universidad. En su tesis de licenciatura, estudió el efecto del régimen de metas de inflación en el modelo mexicano de crecimiento liderado por las exportaciones. El doctor Roberto Valencia Arriaga es doctor en economía por la UNAM. Actualmente es profesor asociado de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM y tutor del posgrado de economía en la misma casa de estudios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2018 y sus líneas de investigación, inflación y el crecimiento económico y la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Cedemos la palabra a nuestros ponentes y les otorgamos 20 minutos para la exposición de su tema. Muchas gracias. Bienvenidos. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Selene, por la presentación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda edición del Seminario de Coyuntura y Estructura Económica de la Facultad de Economía, con la idea de poner sobre la mesa la discusión sobre el tema de cómo va nuestro país, qué va a pasar, hacia dónde nos dirigimos con este asunto de la crisis sanitaria, la crisis económica, y tenemos ahí de paso pues unas elecciones en puerta y estamos por pasar a la segunda mitad del sexenio, ¿no? Entonces, ha sido una primera mitad compleja, complicada. Vamos a discutir qué puede ocurrir en esta segunda mitad, qué nos puede preparar el panorama económico. Entonces, voy a dar inicio con esta ponencia titulada Tipo de cambio en México durante el régimen de metas de inflación, un instrumento estéril de la política económica que comparto con mi colega Katia Lua. Pues bueno, el objetivo de la ponencia es discutir sobre estos temas precisamente. La política económica de reactivación soportada en un modelo de crecimiento guiado por exportaciones y un régimen de metas de inflación. Déjenme comentarles muy brevemente que hay un segundo objetivo que se liga a esta ponencia, pues en breve se estará publicando un segundo libro entre los aquí presentes y la idea también es presentar los resultados que hay en este capítulo, al cual escribo con Katia. Así es que vamos a juntar lo que está en ese capítulo y un poquito vincularlo con la política económica y lo que viene para la segunda parte del sexenio. Déjenme iniciar con esto. Bueno, ahora ven ustedes en la pantalla una gráfica bastante ilustrativa, que dicho sea de paso, esta técnica de hacer gráficas nos la compartió muy amablemente el doctor Capraro. De esta gráfica tenemos lo siguiente. Tenemos en el eje de ordenadas la tasa de inflación cuando ciertos países adoptaron el régimen de metas de inflación. Aquí vemos principalmente los llamados tigres asiáticos, vemos el caso de México y vemos el mundo, ¿no? El mundo en general. Y lo que queremos hacer es un comparativo, dado que estos países son los casos de éxito pues más llamativos en nuestra historia tocante a aquellos que han adoptado esta estrategia, pues vale la pena compararnos y ver qué hicieron bien ellos, qué no hicieron, qué no hicimos bien nosotros, ¿no? Entonces, tenemos en el eje de ordenadas la tasa de inflación que se tenía cuando cada uno de los países adoptó el modelo de crecimiento guiado por exportaciones. Posteriormente, en el eje de abscisas, de las X, tenemos lo que ocurrió 15 años después. Tenemos entonces dos momentos del tiempo donde lo que buscamos es ver qué ocurrió con la variable inflación en particular. Y vemos aquí el caso de Corea, que cuando arrancó con su modelo de crecimiento guiado por exportaciones tenía una tasa de inflación del 16% y 15 años después esta terminó en 2.5%, ¿no? Es de llamar la atención también lo que ocurrió con Taiwán, que de estar prácticamente en 19 se fue a menos de 4%, y podemos encontrar en general que hubo esta conducta en prácticamente todos los países, excepto quizá Singapur, donde pues traía una tasa de inflación del 1% más o menos y quedó en 0.5 aproximadamente.
Bueno, esto mismo que ocurrió con ellos, ocurrió también con el mundo. O sea, el mundo también observó una caída en cuanto a su tasa de inflación. México también observó una caída en su tasa de inflación cuando adopta el modelo que estamos tomando como punto de partida aquí el 93 y lo comparamos contra el 2018. Desde luego, cada uno de los países lo asume en un momento distinto, entonces se está comparando contra él mismo. ¿Qué extraemos de manera general aquí con la gráfica? Bueno, por un lado, estos países, tigres asiáticos, su mayoría, lograron este control sobre la inflación. En México también ocurrió durante ese periodo, pero en el mundo también ocurrió. Y en el mundo había países que siguieron el régimen de metas de inflación, países que siguieron otra estrategia. En esta segunda gráfica, ustedes pueden observar del lado izquierdo el crecimiento del PIB per cápita. Por ejemplo, en el caso de Hong Kong, en este periodo de 15 años, creció alrededor de unos 125%, Corea 200%, y bueno, pueden ir viendo la evolución del PIB per cápita en cada uno de los países que estamos discutiendo, comparado con el mundo y México. Y del otro lado vemos la evolución de la inflación, pero en este caso la contracción. Por ejemplo, en el caso de Hong Kong, nosotros observaríamos una caída en un 32% más o menos, ¿no? En el caso de Corea, una caída de cada poquito más del 80%. En este escenario comparativo, casi todos los países, igual, por la excepción quizá de Taiwán, que no tuvo un impacto igual, pero con los otros, tuvieron un control de la inflación de manera importante, pero a la par vino un crecimiento en el PIB per cápita también de forma muy relevante, ¿no? México logra, sí, un control de su inflación de manera de llamar la atención, pero no ocurre lo mismo con el tema del crecimiento en materia de PIB per cápita. Entonces, algo ocurrió ahí, algo no replicamos bien, que se nos escapó una de las variables importantes dentro de toda esta estrategia de crecimiento guiado por exportaciones, digo, y de fondo también, con esta búsqueda de la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación. De fondo también lo que les quiero comentar es que la estabilidad macroeconómica vista como el control de la inflación no está peleado para nada con el crecimiento económico. De hecho, podrían ser en algún momento compatibles si es que se sigue el camino adecuado. Nosotros ya tenemos una parte, ya tenemos el tema de la estabilidad macro que tanto se ha presumido en los modelos neoliberales, bueno, y en los no neoliberales que se supone ahora estamos en uno de los, bueno, no sé si sea así, pero también se sigue presumiendo. Entonces, bueno, nos hace falta todavía esa otra parte de la tarea. Bien, a raíz de esto, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, pues ellos identificaron en sus cadenas de valor qué era lo que podían producir prácticamente de inmediato para poder realizar un proceso de sustitución de importaciones estratégico, donde no implicaba cerrar todas las fronteras, no implicaba sustituir todo, sino identificar aquellos elementos que demandaban el menor aprendizaje posible en ese momento y que tuvieran una gran cantidad de encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, como lo llamaría Hirschman, ¿no? Entonces, Amsden nos presenta evidencia de ello, de esta estrategia que siguieron los tigres asiáticos y cómo dieron ese inicio ahí, para después complementar con inversión en educación, en investigación, en desarrollo, protecciones arancelarias, incentivos a la exportación, todo alrededor de esta estrategia. Pero muy importante aquí sería entonces identificar qué es lo que nosotros no hemos hecho comparado con ellos. Y bueno, hay que comentar también de alguna manera que la forma de cómo se construyó el modelo, pues obedece mucho al tema de los poderes de mercado, ¿no? Es decir, aquí en México, pues los empresarios históricamente han tenido mucha fuerza y la verdad es que la forma de cómo se ha adoptado el modelo ha sido más en favor de ese poder de los empresarios, más allá de pensar en un bien común, y los resultados están ahí a la puerta, donde el incentivo a los beneficios se acentuó más aquí en México, lo cual en su momento promovió la inversión. Pero en el largo plazo, que parece que ya hemos llegado allá, como apuntaría bien Kaletsky, la menor participación de los asalariados en el producto parece haber llevado también ahora al estancamiento de nuestra economía en una situación diferente de cómo lo estuvieron manejando
aquellos países, ¿no? Entonces, trayendo ya todo eso a nuestra situación actual, pues nos encontramos con que hoy día tenemos una caída en nuestro producto de 8.5%, con un compromiso, pues la verdad es que poco justificado de no incurrir en este déficit fiscal, con un banco central que ha reducido su tasa de interés a 4% y que mantiene vigente el programa de liquidez para la banca comercial, y lo más importante, que seguimos apostando a un modelo de crecimiento guiado por exportaciones, pues nuestra principal carta está en que se recupere Estados Unidos y con eso nos recupere. Pero si no funcionó ya en el pasado, ¿qué nos haría pensar que va a funcionar ahora en el presente? Bueno, el tiempo es corto, así es que me gustaría aquí dar paso al papel a lo que nos va a presentar Katia, y después, igual, si nos sobra un poquito de tiempo, regreso con algunos elementos para complementar la presentación. Entonces, adelante, Katia. Gracias. Ok. Bueno, pues solamente como para confirmar y hablando, para confirmar lo de la estrategia de metas de inflación y ver cuáles han sido los resultados de esta estrategia combinada con la política del régimen de metas de inflación, pues les voy a presentar un modelo que se estimó, bueno, es un modelo VAR, estimado con las variables de exportaciones, importaciones, inflación, el PIB de México, el PIB de Estados Unidos y el tipo de cambio real que se calculó con la forma de tipo de cambio nominal por los precios externos, en este caso de Estados Unidos, entre los precios domésticos. Estudiando el periodo de 1994 a 2018 y los datos están trimestrales, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con el análisis impulso-respuesta. En la gráfica A vemos que la respuesta de la inflación al tipo de cambio, y bueno, se ve que no hay un efecto inmediato, aunque sí a partir del tercer trimestre, alcanzaron la cúspide en el quinto trimestre. Entonces, esto significa que sí hay un traspaso del tipo de cambio a la inflación, aunque esto se da, el efecto sea de forma rezagada. Esto puede ser, pues, por un lado, porque los productores esperan a ver si este es un choque transitorio, si es especulativo, o porque tienen inventario que está valorado a precios anteriores a la depreciación, y no es sino hasta que se renuevan estos inventarios que hacen el ajuste en los precios. Y bueno, esto también habla de una dinámica lenta de la economía, porque pues los productores tardan entre 3 y 5 trimestres en renovar estos inventarios. Bueno, después acá en la gráfica B se ve la respuesta de la inflación al ingreso doméstico, en donde pues se nota que el efecto es prácticamente nulo, evidenciando que también nos encontramos lejos del pleno empleo, porque pues como dice aquí en palabras de Keynes, pues un aumento de la demanda bajo circunstancias de desocupación pues influye poco en elevar los precios y mucho en aumentar la ocupación. Entonces de aquí pues concluimos que la inflación es más un producto de oferta que de demanda. Bueno, seguimos con la respuesta de las importaciones al tipo de cambio, en donde vemos que, bueno, al depreciarse el tipo de cambio, pues las importaciones se encarecen y estas disminuyen hasta por 2 trimestres, como se ve en el panel A, como la teoría podría sugerir. Pero, por otro lado, las exportaciones, como vemos en el panel B, pues no responden ante movimientos en el tipo de cambio. Con lo cual podemos decir que pues no se cumple la hipótesis Marshall-Lerner, pero esto se puede explicar por el alto contenido importado de las exportaciones, que como se ve en esta gráfica, un aumento de las exportaciones viene acompañado por un incremento inmediato de las importaciones que luego tienden a bajar hasta el segundo trimestre. Y esto, bueno, pues anula el efecto positivo que pudiera tener el tipo de cambio sobre la balanza comercial. Después tenemos la respuesta de las exportaciones al PIB de Estados Unidos. Entonces, bueno, al aumentar el ingreso de nuestro principal socio comercial, pues aumentan nuestras exportaciones, como se ve en la gráfica A. Pero, entonces, esto nos dice que pues las exportaciones, se cumple la elasticidad ingreso de las exportaciones, pero como ya lo vimos, no la elasticidad precio.
contrario a lo que sucede con las importaciones, que como vemos en el panel B, pues no responden ante los cambios en el PIB de México. Entonces, esto también parece indicar que pues nos encontramos lejos de la restricción externa al crecimiento, basado en la ley de Tyrwell, que bueno, dice que ante un desequilibrio en la balanza de pagos, pues la elasticidad de ingreso de las importaciones resulta inelástica. Esto también, la razón puede ser que nos encontramos lejos del pleno empleo y que hay un gran porcentaje de recursos ociosos. Después tenemos la descomposición de la varianza de la inflación, en donde vemos que pues se explica mayormente por sí misma en un 93%, lo cual pues es consistente con en la teoría, con el componente inercial de la curva de Phillips. Y después se explica por las importaciones en 6.7%, que pues como vimos el contenido importado tiene efectos sobre los costos de las empresas y por lo tanto sobre la inflación. Y ya para el periodo 20 pues se ratifica la importancia del componente inercial, pero toma importancia el tipo de cambio, que explica la inflación en un 22.3% para el periodo 20, mientras que el PIB le explica en solamente 10.3%. Y bueno, ya para finalizar, está la descomposición de la varianza del PIB de México, que se explica igual, primero mayormente por sí mismo, seguido por las importaciones, que le explican en 21.3%. La justificación de esto, pues, es la integración de México al mundo. Al haber gran cantidad de bienes finales importados, pues, estos bienes y servicios del extranjero resultan importantes para la creación de empresas y por lo tanto para la generación de empleos, lo cual tiene efectos sobre el PIB. Creo que, bueno, este efecto se va desvaneciendo con el tiempo y, bueno, toma mayor fuerza el componente del PIB. Bueno, esto se explica por un círculo virtuoso que se hace cuando hay una trayectoria favorable del PIB, que incentiva las inversiones y esto la generación de empleos, lo cual pues impulsa el consumo y bueno, se genera este círculo virtuoso. Y bueno, también destacando que el tipo de cambio pues no tiene efectos ni en el corto ni en el largo plazo, lo cual pues también confirma que este no es un elemento que se pueda utilizar para fines expansivos, pues no tiene efectos sobre las exportaciones, aunque sí para fines defensivos, porque tiene efectos sobre la inflación. Y eso sería todo. Muchas gracias, Katia. Creo que sí tenemos unos minutitos todavía, doctora Selene. Así es, cuentan con 3 minutos. Excelente, para ir cerrando con esto. Muy bien, pues bueno, la idea de esta ponencia es principalmente poder discutir sobre este instrumento en particular, el tipo de cambio. ¿Qué se puede hacer? Realmente, en términos de política económica, algo podemos hacer, podemos ocupar al tipo de cambio como un instrumento para impulsar el crecimiento económico. Bueno, pues dado el contexto actual, que como ya comentaba Katia, y como pues hemos venido defendiendo en muchas otras ponencias, con otros muchos más autores, no es que sea tampoco un descubrimiento nuestro, pues las exportaciones tienen un alto contenido importado. Entonces, tenemos por un lado que es difícil abandonar la cuna neoclásica. ¿Por qué? Pues porque estamos pensando en que si nosotros hacemos un ajuste en precios, con eso vamos a retomar el crecimiento económico. ¿A qué me refiero? Por un lado, con el tipo de cambio. Si el tipo de cambio lo hacemos competitivo, con eso vamos a provocar que la demanda crezca y vamos a provocar que aumenten las exportaciones. No va por ahí. No obedece tanto la demanda al cambio en los precios, obedece más bien al cambio en el ingreso, como se veía en el impulso respuesta que hace rato se exponía. Adicional a esto, también se está tomando esa misma idea con el tema del crédito, porque estamos pensando que si el Banco Central reduce su tasa de interés, que la banca comercial abarata el costo del crédito, entonces todos van a ir a las sucursales a demandar mucho crédito y todos van a invertir y todos van a consumir.
Y pues no, tampoco es así. De hecho, en datos que sacó la Asociación de Bancos de México en la semana pasada, me parece, publicaban que a pesar de que sí se ha dado esa caída en las tasas, la gente no quiere crédito. Y el único crédito que ha sido demandado ha sido para fines hipotecarios, y eso puede ser también de alguna manera, pues porque para que alguien tome un crédito hipotecario, por lo regular, no se trata de personas con ingresos bajos, se trata a lo mejor con personas que tienen un cierto ingreso más estable y que tienen menos incertidumbre de cara al futuro. Nuestra estrategia entonces ha sido, y parece que es, buscar reactivar el crecimiento a través de la reducción de precios, pero no va por ahí. Tenemos que abandonar esa cuna neoclásica, sobre todo en un gobierno que se dice no neoliberal. Tenemos otros caminos con los cuales podemos construir la demanda. Este camino que tampoco se quiere explorar está por el lado del déficit, por el lado de la inversión pública, que va a ser, me parece, uno de los pocos canales que se van a tener para salir adelante. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias y también muchísimas gracias por respetar los tiempos exactos, 20 minutos. Bien, vamos a dejar la sesión de preguntas y respuestas hasta el final de la sesión y bueno, vamos a dar paso a la segunda ponencia, que se titula El tipo de cambio y las metas de inflación, que presentará el doctor Santiago Caparo. Vamos a leer una pequeña semblanza acerca de el doctor Santiago. Es doctor en Economía por la UNAM, es profesor de tiempo completo adscrito al área de Teoría Económica de la Facultad de Economía de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Vamos a cederles sus 20 minutos al doctor Santiago para que nos exponga su ponencia. Adelante. Ahora sí, sí me escucho, se escucha bien, ¿no? Y se ve bien la presentación, excelente. Entonces, como bien nos comentaban Roberto y Katia, es profesor de tiempo completo adscrito al área de Teoría Económica de la Facultad. El objetivo que estamos buscando en la primera sesión del CEFE es presentar algunos capítulos del futuro libro que está coordinando el doctor Roberto Valencia, presentar algunos resultados y tratar de relacionarlos con la coyuntura que estamos enfrentando hoy, que es esta pandrisis, como me gusta llamarle a mí, es decir, esta crisis económica desatada por la pandemia. Entonces, el contenido de esta presentación es algo extenso, pero yo voy a ir rápido para concentrarme en algunas cuestiones particulares de la economía, de la coyuntura de nuestra economía en estos últimos meses. Entonces, la idea es desarrollar los modelos comentar acerca de las debilidades de los modelos de metas de inflación, luego mostrar que los tipos de cambio en América Latina responden a el ciclo financiero global y no a las condiciones idiosincráticas de nuestras economías y en particular para México, mostrar un modelo IGARCH, el cual va a salir en este capítulo del libro que está coordinando el doctor Roberto Valencia, y la idea simplemente del IGARCH es destacar que hay herramientas adicionales que tiene el Banco de México para controlar el tipo de cambio, y entre esas herramientas están las intervenciones en el mercado cambiario a través de las intervenciones cambiarias tradicionales, las coberturas cambiarias, y desde la crisis del 2008 a la actualidad, las intervenciones a través del swaps con la Fed. Y finalmente, y sobre esto me voy a concentrar un poquito más, es ver la evolución reciente de la economía nacional con
simplificando la economía nacional a 4 variables que yo considero fundamental, que es la tasa de interés, el tipo de cambio real, el nivel de inflación y el nivel de producto. Y el único objetivo que busca este repaso es ver que antes de la pandrisis, ¿sí?, ya teníamos una economía que estaba afectada por un incremento muy fuerte en la tasa de interés por parte del Banco de México, y además por un efecto negativo de las expectativas de los empresarios nacionales respecto a la elección de AMLO y el cambio en las reglas que esperaba esta parte de los agentes económicos nacionales. Y finalmente unas conclusiones. Entonces, es importante reflexionar en qué momento estamos de la humanidad y de los modelos macroeconómicos en particular. Estamos en una coyuntura en donde la FED y el Banco Central Europeo nos dicen que la política monetaria tiene que preocuparse por el cambio climático, por las cuestiones de género y por la distribución del ingreso. Y a partir de esa preocupación, de esa ampliación de la preocupación de los objetivos de los bancos centrales, es decir, más allá del crecimiento y más allá de la inflación, a partir de este cambio del paradigma, los banqueros centrales los banqueros centrales y las banqueras centrales de los países centrales, de los países centrales, valga la redundancia, están modificando los marcos de referencia de la política monetaria. Lo hizo la FED a fines del año pasado y lo está haciendo el Banco Central Europeo en estos momentos. Entonces, es relevante que tengamos en la cabeza que los bancos centrales a nivel global están pensando cuáles son las consecuencias de la política monetaria, y viendo, viendo las consecuencias que tiene la política monetaria sobre algunas variables, están tratando de ampliar las herramientas, ampliar los objetivos que tienen los bancos centrales. Y en los últimos escritos que han sacado estos bancos centrales, destacan las cuestiones de desigualdad, las cuestiones de género y las cuestiones de cambio climático. Ese debate no se está dando en América Latina y tampoco se está dando en México. Sin embargo, tanto el doctor Valencia como su servidor y otros profesores de la Facultad de Economía, y en términos más amplios, la corriente heterodoxa dentro de los economistas aquí en México, hemos planteado que las políticas monetarias tienen una consecuencia sobre algunas variables que no están dentro del modelo de referencia. Por ejemplo, claramente la distribución del ingreso. ¿Y cómo se afecta la distribución del ingreso? Principalmente a través de generar lo que estaban comentando en la presentación anterior, a través de que el modelo de metas de inflación, junto con la estrategia de crecimiento vía exportaciones, generó un proceso de estabilidad con estancamiento económico. Y ese estancamiento económico es el que afecta a la distribución del ingreso. Entonces, es relevante que nosotros pensemos, que tenemos que pensar que en el mediano plazo, las políticas del Banco de México o el marco de referencia del Banco de México tiene la posibilidad de modificarse. ¿Por qué? Porque se están modificando a nivel global. Y como nos llegaron las metas de inflación en el año 2001, que fue un modelo que se importó desde algunos países centrales, en algún momento nuestro Banco Central también tiene que empezar a preocuparse por algunas variables que no están dentro del marco de referencia del modelo ortodoxo. El objetivo de este trabajo y del capítulo que se está haciendo referencia fue demostrar que un banco central que se encuentra
que encuentra su economía alterada por un proceso de depreciación continua del tipo de cambio, no va a poder cumplir ni con la meta de inflación, ni con llevar la economía hacia el pleno empleo. Hay un detallito de este escrito, de esta presentación que estamos haciendo hoy, que va un poquito más allá. Y en el capítulo se demuestra que no se puede cumplir con el objetivo de inflación ni con el objetivo de pleno empleo, y en esta presentación además se agrega que en el largo plazo, si esa política se mantiene, va a generar un proceso de estancamiento en esta economía que va a tener consecuencias en el largo plazo. Además, a diferencia del capítulo, se muestra evidencia empírica para México y para otros países de América Latina. Y finalmente, tratamos de estudiar la relación entre las variables relevantes de este modelo para, en el periodo en el cual se ha desatado la pandrisis, es decir, a partir del año pasado. Bueno, este es un pequeño modelo de metas de inflación para una economía abierta que tenemos, y tiene algunas modificaciones que parecen una sola letra, pero son fundamentales para ver una nueva versión del modelo. ¿Por qué? El modelo se compone de estas 4 ecuaciones. En la ecuación 1 tenemos lo que tradicionalmente sería una curva IS, que depende de un componente autónomo A, de la tasa, del nivel de la tasa de interés real RT, y del nivel de tipo de cambio real. Y en el capítulo se explica que se puede aproximar también a través del tipo de cambio nominal, porque el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal varían en la misma dirección. La única variante de esta curva IS tradicional es que en vez de ser el nivel de actividad económica, se está modelando la tasa de crecimiento de la economía representada por GT. ¿Y por qué se cambió esta curva IS por en vez del nivel, modelar la tasa de crecimiento de la economía? Bueno, porque cuando hablamos de estancamiento económico, los países no disminuyen su nivel de actividad económica, sino que disminuyen su tasa de crecimiento. Y este es el claro ejemplo de la economía nacional. Es decir, el producto per cápita en México, por ejemplo, no está disminuyendo año con año, sino que quinquenio con quinquenio cada vez crece menos, y por esa situación se eligió modelar no el nivel de actividad económica, sino la tasa de crecimiento. La ecuación 2 es una curva de Phillips, pero, de nuevo, en vez de tener una relación entre el nivel de actividad económica y la inflación, hay una relación entre la tasa de crecimiento de la economía y la inflación. Y también se modifica la tasa de crecimiento natural, o la tasa de crecimiento determinada por las condiciones de oferta de la economía, que sería GET, ya no responde al nivel, sino a la tasa de crecimiento, y esto puede responder, por ejemplo, a la tasa de crecimiento del modelo de Harrod, o al modelo de Solow, que depende en forma exógena del modelo, si depende de la tasa de crecimiento de la población y del avance tecnológico, pero vamos a ver que endogenizando esta tasa de crecimiento potencial, vamos a obtener un modelo que se acerca más a los preceptos keynesianos, y vamos a ver que la política monetaria no va a tener solamente un efecto en el mediano plazo, sino también en el largo plazo. La tercera ecuación es una regla de Taylor, pero que en vez de responder al nivel de la tasa de interés, es el cambio en la tasa de interés, y en vez de responder al diferencial entre el nivel de actividad económica y su nivel efectivo y el nivel potencial, responde al nivel de la tasa de crecimiento efectiva y su nivel potencial. Y finalmente, la
ecuación 4 corresponde a una paridad descubierta de tasa de interés, pero modificada para incluir el nivel de la salida de capitales, una salida de capitales continua. Es decir, psi por F, que es el último componente de esta ecuación, representa una entrada o una salida de capitales que es independiente de la tasa de interés. Y justamente el objetivo principal de este modelito fue modelar una situación en la cual la tasa de interés en México estaba incrementándose, que es lo que sucedió a partir del 2015, pero el tipo de cambio se estaba depreciando. Y se estaba depreciando porque estaba ocurriendo una salida muy fuerte de capitales, y eso es lo que representa el último componente, psi por F. Y el documento se centra por las consecuencias sobre todo el resto de la macroeconomía de un incremento en el término psi por F. Entonces, cuando solucionamos el modelo, vamos a obtener un sistema de ecuaciones diferenciales en la tasa de crecimiento y en la inflación, y la diferencia de un modelo bien comportado respecto a este modelo es que hay un componente autónomo que determina el comportamiento del tipo de cambio, y son estas entradas y salidas de capitales que no responden a la tasa de interés. Cuando solucionamos el modelo, tenemos dos resultados importantes. El primero es que sin esta salida y entrada de capitales, ¿sí?, el modelo alcanza el resultado tradicional de las metas de inflación, es decir, a través de el movimiento en la tasa de interés, el Banco Central puede controlar la inflación, es decir, llevar la economía hacia cumplir con una inflación igual a la meta de inflación, y además generar la tasa de crecimiento, natural. Una vez que tenemos esta salida persistente o repentina de capitales, el fenómeno que obtenemos es que la tasa de inflación aumenta claramente y disminuye el nivel de crecimiento económico. Esto no sería ningún problema si lo mantenemos por un determinado tiempo, y una vez que esa salida de capitales culminan, la economía podría volver al equilibrio óptimo, con una tasa de crecimiento en su nivel natural y una inflación igual a la meta. Sin embargo, y esto ya tiene un componente netamente keynesiano, sin embargo, cuando endogenizamos la tasa de crecimiento natural, ¿sí?, lo que obtenemos es que el efecto de la salida repentina de capitales tiene un efecto de largo plazo sobre la economía. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Bueno, muy fácilmente, planteando que la tasa de crecimiento natural de la economía, o la tasa de crecimiento determinada por las condiciones de oferta de la economía, responde a la demanda, es decir, la demanda crea su propia oferta al estilo keynesiano. Cuando hacemos esto, el modelo queda un modelo de tres ecuaciones, un modelo diferencial de tres ecuaciones, se complica su resolución analítica, entonces lo que tenemos que hacer es hacer simulaciones. Entonces, hay que simular el valor de los parámetros. Estos valores de los parámetros están de acuerdo a este texto que se cita aquí. Entonces, lo que se obtiene cuando hay una salida de capitales en forma permanente durante cierto periodo de tiempo, aquí la salida de capitales va del periodo 0 al periodo 15, y a partir del periodo 15 la salida de capitales culmina. Entonces, lo que se genera es que
en este modelo, la tasa de crecimiento que estaba en 3%, ¿sí? Disminuye a una tasa de crecimiento menor para bajar la inflación, pero como también se está modificando la tasa de crecimiento determinada por las condiciones de oferta, la economía nunca más vuelve a la tasa de crecimiento de la cual partió y converge hacia una tasa de crecimiento menor. Sin embargo, este modelo plantea que si bien hay un efecto de largo plazo sobre la tasa de crecimiento negativo, la inflación se puede controlar de una forma eficiente. Entonces, lo bonito de este modelo es que tenemos un resultado en el cual se crea estancamiento económico y a la vez se puede controlar la inflación, que a mí me resulta una historia muy parecida a lo que le ha pasado a la economía nacional. Entonces, acá voy a obviar toda esta parte empírica que está citada en el trabajo y me voy a centrar solamente en los resultados o en algunos hechos estilizados de la economía mexicana del 2015 hasta la actualidad, pero como tenemos poco tiempo, tal vez deje los resultados de la crisis para si hay oportunidades durante la sesión de preguntas. Entonces, lo que se muestra aquí son tres gráficas, que van a ser la inflación respecto a la tasa de interés, el crecimiento respecto a la tasa de interés de política monetaria, y el tipo de cambio real respecto a la tasa de interés de política monetaria. Entonces, y el periodo es del 2015 al 2020. El periodo de salida fuerte de capitales en México se dio desde el 2015 porque hubo un incremento en la tasa de interés por parte de Estados Unidos y eso generó una salida de capitales. Y lo que se observa aquí, que es muy interesante, es que la tasa de interés aumenta, ¿sí?, independientemente de lo que le estaba pasando a la inflación. Como vamos a ver, claramente está aumentando la tasa de interés por lo que le estaba pasando al tipo de cambio. Y la inflación tiene un pico hacia principios del 2017 por el efecto del gasolinazo, no por el efecto de la salida de capitales. O se puede poner la salida de capitales, la depreciación junto al precio internacional del petróleo, y esto generó ese pico de inflación. Pero fíjense que Un minuto para concluir. cuando está aumentando la inflación, es el mismo momento que empieza a bajar la tasa de interés, lo que resulta bastante interesante. Como bien señalaban en la presentación anterior, la tasa de interés parece no ser una variable que esté muy cercana con el nivel de actividad económica, y eso genera un problema también para la actual crisis que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando la tasa de interés aumentó en un periodo, aumentó entre el 2015 y el 2017 y después empezó a bajar. Sin embargo, el nivel de actividad económica muestra un proceso de estancamiento desde el inicio del periodo, ¿sí? Entonces, claramente tenemos una combinación viciosa entre una política monetaria que no estimula el crecimiento, pero además tenemos un problema con la inversión privada, y esto se puede ver porque el nivel de actividad económica empieza a caer muy fuerte a partir del 2018, y eso se mantiene hasta la actualidad. Y esta es la relación con el tipo de cambio real. Entonces, aquí claramente vemos que la depreciación del tipo de cambio real es lo que está manejando a la tasa de interés, y no la tasa de interés y la tasa de interés no se modifica para manejar el ciclo económico. Entonces me voy a ir directamente a los comentarios finales. Entonces, tenemos consecuencias no deseadas del modelo de metas de inflación. Esas consecuencias no deseadas es el estancamiento económico. Una de las fuentes de ese estancamiento económico son las entradas y salidas de capitales que no responden a las condiciones de nuestra economía, sino que responden a las condiciones del centro. Claramente, este esquema macroeconómico no nos aísla de las consecuencias de las entradas y salidas de capitales como se plantea. Y finalmente, en términos de lo que nos espera
para la actual crisis que estamos sufriendo, al tener una combinación en la cual la política monetaria es la única expansiva y la política fiscal es recesiva, lo que se desprende de este modelo es que la crisis va a tener una duración persistente, porque la política monetaria no tiene un efecto muy importante sobre el nivel de actividad económica, y sí lo tiene la política fiscal. Muchas gracias por su atención y disculpen los minutos que me tomé de más. Bueno, muchísimas gracias, doctor Santiago. Bueno, vamos a pasar ahora a la tercera de nuestras intervenciones a cargo del doctor Samuel Ortiz. El título de la ponencia es Integración subordinada a las cadenas globales de valor. Y bueno, vamos a dar una pequeña semblanza del trabajo del doctor Ortiz. Samuel Ortiz Velázquez es doctor en Economía por la UNAM, maestro en Estudios Sociales por la UAM Iztapalapa y licenciado en Economía por la BUAP. Es profesor asociado C de tiempo completo adscrito a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía de la UNAM. Es tutor de maestría en el posgrado en Economía de la misma institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En 2018 obtuvo el primer lugar en la categoría especialista del Premio Revista Comercio Exterior del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex. En 2009 obtuvo la Medalla al Mérito Universitario por la UNAM. Las líneas de investigación que ha cultivado son comercio exterior, inversión extranjera y crecimiento económico, además de la organización industrial. Le cedo la palabra y le recuerdo 20 minutos para su... Sí, muchas gracias por la presentación, profesora Selene, y muy contento de compartir mesa con Katia, Santiago y Roberto. Con esta mesa damos inicio. En 2009 obtuvo la Medalla al Mérito Universitario. Las líneas de investigación que ha cultivado son comercio exterior, inversión extranjera en la organización industrial. Le cedo la... Hola. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha bien, Okay, Samuel. perdón, es que aquí hubo un problema con... Sí, sí se... Ok, sí, o sea, les comentaba que con esta actividad damos inicio sí, al calendario 2021-2 del Seminario de Estructura y Coyuntura Económica de la Facultad de Economía de la UNAM, y el tema que nos convoca está vinculado a retos de la 4T en materia económica. Yo quiero compartir con ustedes algunos resultados del capítulo del libro que estará próximamente apareciendo, ¿verdad? Y coordinado por el profesor Roberto Valencia. Yo titulé la presentación Integración subordinada a cadenas de valor. Me parece que más allá de los colores, ¿no? Del presidente que ocupa, que está a cargo de la conducción del país, no hay un... Ahí arriba, mami. No hay un planteamiento, ¿verdad?, diferente en términos de política industrial y en términos de cómo México se relaciona con Estados Unidos. Pareciera que el gobierno de López Obrador, ¿verdad?, no está dispuesto a perder lo que ganó con el Telecán y hoy con el Temec. El énfasis de la presentación estará en la inversión, ¿no? La inversión, primero, desde una perspectiva de la teoría, qué nos dice la evidencia empírica, y posteriormente un ejercicio para México donde vamos a concentrar la discusión en la temática de la inversión desde un enfoque de cadenas de valor. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es que la empresa multinacional participa predominantemente en las ramas más dinámicas en México
y genera diferentes niveles de apropiación de valor agregado, ello en función de sus propias estrategias y de las condiciones de proveeduría local, y cómo estas estrategias no están basadas exclusivamente en inversión foránea. Una estrategia, ¿verdad?, de internacionalización puede estar basada en comercio y de forma creciente en formas intermedias, ¿no? O sea, lo que UNTAC denomina formas no accionariales de la producción, vinculada al fenómeno de la maquila, ¿verdad? Y a transferencia organizada de tecnología y conocimiento a través de diferentes instrumentos de propiedad intelectual. Desde esta perspectiva, ¿verdad?, la rentabilidad de las ramas industriales en México depende positivamente de la apropiación de valor agregado, ¿no? En términos de que una alta apropiación de valor agregado significa, ¿verdad?, un mayor poder de negociación entre la empresa multinacional y sus estrategias con los territorios. A su vez, se sostiene que la inversión reacciona positivamente a la dinámica de la rentabilidad. A nivel de la revisión de literatura teórica, se ha subrayado como una forma indirecta de evaluar la conducta de la inversión es preguntarnos por los factores que inciden en la conducta de la rentabilidad, y tenemos una serie de aspectos que encontramos en la evidencia, factores que operan en el espacio de la producción, factores que operan en el espacio de la demanda, en estructuras de mercado, factores financieros que explican lo que las empresas observan, el beneficio empresarial, ¿no? Y también se ha subrayado cómo en nuestros países la conducta del tipo de cambio, del gasto público y del crédito productivo son fundamentales para comprender la inversión. En primera parte, considerando, ¿verdad?, que aproximadamente 2/3 partes de la oferta de bienes de capital son importados. Por supuesto que el tipo de cambio es una variable a considerar. Del lado del crédito productivo, bien podemos señalar, ¿verdad?, que en términos del predominio de estructuras oligopólicas y monopólicas, estamos ante un acceso preferencial al crédito en función del tamaño de empresa. La evidencia empírica de la temática de la inversión se ha concentrado crecientemente en la dimensión macroeconómica, se ha señalado, ¿verdad?, como un tipo de cambio competitivo, crédito abundante, ¿verdad?, barato, alto coeficiente de inversión pública y una demanda interna en expansión, se cuentan como factores que explican la inversión privada en las industrias. Desde la perspectiva microeconómica, se ha subrayado en el tema de las estructuras de mercado y el flujo de caja como factores que inciden en decisiones de inversión, y desde la perspectiva intermedia, ¿no?, la política industrial que favorece o no a la inversión en las industrias, pero considerando que en el caso de México, buena parte, ¿verdad?, de las industrias participan en segmentos de cadenas de valor, me parece interesante, ¿verdad?, preguntarnos hasta dónde la participación en segmentos específicos de cadenas de valor determinan decisiones de inversión. Y bueno, para aproximarnos, ¿verdad?, a una respuesta, hemos elaborado un ejercicio que se tiene que actualizar, sí, porque aquí consideramos datos de 2013, no conocíamos todavía la información del censo 2019, y en esta información podemos identificar que con base en el censo económico tenemos 1,416 filiales extranjeras.
que operan en 25 ramas. Y dichas ramas son responsables de más del 85% del flujo de inversión extranjera que arriba a nuestro país. A partir de esta consideración, nosotros planteamos una tipología. La primera es que identificamos al grupo de 25 manufacturas, ¿verdad?, donde participan estas 1,416 filiales extranjeras, que dicho sea de paso, representan apenas el 0,29% de las empresas manufactureras en México. Se trata de empresas que se pueden clasificar a su vez en dos grupos. Grupo 1 de 10 industrias con orientación exportadora, grupo 2 de 15 industrias con una fuerte orientación al mercado nacional, y el resto, grupo 2 de 61 ramas, donde se localiza el 84% de las empresas de capital nacional. A su vez, también podemos distinguir características donde identificamos 15 ramas exportadoras y con presencia mayoritaria de capital nacional, y 46 ramas orientadas al mercado nacional, y donde se presenta particularmente la mayoría de las empresas, ¿verdad?, de capital nacional. Es importante señalar, ¿no?, que una lectura a nivel de las industrias que integran a cada uno de los agrupamientos nos señala cómo este grupo 1 de 10 ramas altamente exportadoras y con presencia mayoritaria de capital extranjero son controladas fundamentalmente por la industria autopartes automotriz y por la industria, ¿verdad?, de la electrónica y eléctrica, a su vez a partir de industrias como la productora de computadoras, de electrodomésticos y de equipo de energía eléctrica. Frente a ellas tenemos, ¿verdad?, al grupo 1.2 de 15 ramas industriales, ¿verdad?, donde este grupo es altamente orientado por la industria de la bebida, particularmente de la cerveza, productos de plástico, farmacéutica y química básica. El grupo 2.1 de 15 ramas orientadas a la exportación y con creciente participación de capital nacional, ¿verdad?, está sobre todo impulsado por la industria aeroespacial, por metalmecánicas y por productoras típicas de bienes de capital. Y frente a ello tenemos a este grupo de 46 industrias, ¿verdad?, altamente orientadas al mercado nacional y con predominante participación de capital nacional, y que son una mezcla entre manufacturas de alimento, de vestido, de calzado, de muebles, alguna siderúrgica básica y de bienes de capital. ¿Qué podemos observar una vez que vamos a las características que presentan estos diferentes agrupamientos? Número 1, que las filiales extranjeras, cuando las comparamos con las empresas de capital nacional, se ubican en ramas exportadoras, altamente concentradas y que explican una parte significativa de la producción ramal. Número 2, el gran tamaño y la productividad de las filiales extranjeras que participan predominantemente en el grupo 1.1 y 1.2 determina la característica y evolución que siguen las ramas en las cuales se localizan a nivel de productividad, de poder de mercado y de participación en cadenas de valor. Es importante porque estamos identificando cómo ciertas industrias, ¿verdad?,
son más bien una extensión de la empresa multinacional. Este caso se verifica fundamentalmente cuando observamos, por ejemplo, lo que pasa en la industria siderúrgica. Tenemos un grupo de indicadores de cadenas de valor. Estos indicadores de cadenas de valor nos dan cuenta, ¿verdad?, de cómo la participación de la segmentación internacional no opera exclusivamente a partir de inversión extranjera directa, ¿no? O sea, crecientemente adquiere una participación relevante la maquila extranjera. Llama la atención como el grupo 1.1, ¿verdad?, y el grupo 2.1 se incorporan a través de inversión, y particularmente el grupo 2.1 a través de procesos de maquila, todo lo cual apunta a que se trata justamente de los grupos que participan, ¿verdad?, y que tienen una importancia creciente en la segmentación internacional de la producción. En esta lámina lo que podemos identificar es que justamente el dinamismo en el valor agregado de exportación de este grupo dinámico es una mezcla de estrategias vinculadas no solamente en inversión, sino también en transferencia organizada de tecnología a partir de rentas de propiedad intelectual y en menor grado de maquila extranjera. Ello contrasta con respecto al grupo 2.1. Se trata de un grupo que presenta lento dinamismo en valor agregado. Y este grupo podemos identificar que esta característica está altamente asociada a que participa fundamentalmente a través de la maquila extranjera, particularmente, ¿verdad?, una maquila extranjera que puede ser primitiva o puede ser especializada en el caso de la industria, aeroespacial. Llama la atención que este grupo 1.2 que definimos como de alta participación de capital extranjero y orientado al mercado nacional, prácticamente, ¿verdad?, observamos cómo el valor agregado permanece semiestancado, al igual que la inversión. O sea, no obstante que es una industria que concentra inversión, es un grupo que se encuentra altamente determinado por lo que ocurre en una sola rama, la rama de las bebidas y particularmente la cerveza, donde, ¿verdad?, más allá de los accidentes de 2009 y 2013, a través de las fusiones y adquisiciones transfronterizas que ocurren en la industria cervecera mexicana, lo cierto es que la inversión no se ha movido a lo largo del tiempo y ello determina, ¿verdad?, una forma particular de inserción. ¿Qué podemos señalar? Que en este grupo dinámico de alta apropiación de valor agregado, la ganancia reacciona e impacta favorablemente en los niveles de inversión. Frente a este grupo de 46 ramas que pareciera opera en una lógica diferente a las cadenas de valor, ¿verdad? Y donde más bien tenemos que la caída en la tasa de inversión se explica en lo fundamental, ¿verdad?, por la contracción que presenta el mercado interno, ¿verdad?, y las ganancias. Hemos realizado algún análisis exploratorio, ¿verdad?, para identificar algunas relaciones, ¿verdad?, de causalidad. Por el momento puedo presentar, ¿verdad?, un grupo de resultados preliminares que en principio nos advierten de cómo la ganancia en este grupo de industrias, 86 industrias, está altamente determinado por un coeficiente de apropiación de valor agregado, a su vez que la inversión responde a la dinámica de las ganancias, ¿verdad? Y como se ha demostrado en otros trabajos, el impacto que tiene el saldo externo determinando a la inversión es más bien adverso. A partir de lo anterior, quiero pasar a unas consideraciones finales que dan cuenta de lo siguiente.
Número 1, la apropiación de valor a nivel de la rama depende de la estrategia de internacionalización de las empresas multinacionales, así como de las condiciones de proveeduría local, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, que una motivación de la multinacional vinculada a la búsqueda de eficiencia favorece la inserción a través de niveles superiores vinculados a inversión extranjera directa, a propiedad intelectual, todo lo cual genera mayores niveles de apropiación de valor, ganancias e inversión. Pero también tenemos otro grupo, ¿no? O sea, de características donde la empresa multinacional se orienta por la búsqueda de recursos que pueden favorecer una inserción basada en procesos de maquila, donde la maquila puede ser, ¿verdad?, con cargo en la actividad más primitiva de ensamble de partes o componentes, o especializada en el caso de la industria aeroespacial, y generar niveles de apropiación, ¿verdad?, que inhiben la inversión. ¿Por qué? Porque recordemos que una inserción basada en maquila, y sobre todo si esta es primitiva, realmente, ¿verdad?, exige niveles de inversión muy bajos, cuya responsabilidad están a cargo de las empresas locales, y se trata, digamos, de paso, de una estrategia interesante de la multinacional que le permite controlar producción internacional sin invertir en activos fijos. Entonces, no obstante que la producción de ganancias en las industrias que participan en la segmentación internacional se origina en territorio nacional, su apropiación y formas de realización se da en el exterior, ¿no? O sea, ello por supuesto que es un cuestionamiento al impacto que tiene la tasa de interés, el tipo de cambio, variables de índole macro, determinando la conducta de la inversión. Este análisis debo de compartir, más allá de ser aproximado a través de la contabilidad, la rama industrial, se ha enriquecido a partir de un grupo de entrevistas a empresas que parecen reforzar nuestra conclusión. La última lámina apunta a lo siguiente, ¿no? O sea, se ha señalado erróneamente que el margen de acción de la política industrial es limitado ante el predominio de cadenas de valor y el nuevo TEMEC. Más bien, la lectura que acabamos de presentar apunta a que el margen depende del segmento y del producto en el que las empresas y territorios participan. Por otro lado, que no todas las industrias participan de la segmentación. El grupo 1.2 es un claro ejemplo. La empresa multinacional busca mercados, ¿verdad? Y ello se traduce, por lo tanto, en bajos indicadores de cadenas de valor. El grupo 2.2, que integra a más del 50% de las industrias en México, con predominancia de capital nacional y orientada. Doctor, acaba de silenciar su micrófono. Y bueno, ya estamos también sobre tiempo, Muy doctor bien, ya de Samuel. hecho terminé, ¿no? O sea, se orientan por la demanda interna. Me parece, muchas gracias, que esta es un grupo de industrias en los cuales se podrían emprender esfuerzos, ¿verdad? Para, por ejemplo, buscar integración de ciertas metalmecánicas como proveedoras de las industrias que participan del TEMEC. Pues muchas gracias por su tiempo. Hola, hola. Cel, tu micrófono. Parece que se cortó. Bueno. Ya está Ahí por aquí, está. Selene. También esto está fallando. Corta, me parece. Hola, Selene, creo que tienes que habilitar el... Ahí está.
Sí, es que lo habilito y me lo está cortando al parecer. Ok, creo que no, ya está habilitado. Ok, bueno, damos las gracias al doctor Ortiz por su ponencia y bueno, damos paso a la sesión de preguntas. Estoy revisando el chat y bueno, hasta el momento no me ha aparecido una pregunta, pero si alguien gusta levantar la mano de los asistentes para darle la palabra, adelante. Hasta que no haya preguntas, no nos vamos. Hasta que no me haya preguntado, no nos vamos. Ok, excelente, me parece muy bien. Bueno, no sé si entre ustedes gustan hacerse una pregunta, pero me gustaría ya empezar. Yo sí tengo algunas preguntas aquí respecto a sus ponencias, ¿no? Y bueno, me gustaría hacer una a cada una de las ponencias, si es posible, ¿no? Y bueno, voy a empezar por la del maestro Capraro, digo, la del doctor Capraro. Bueno, hace unos días estábamos en otro seminario, ¿no? Organizado justamente por el Instituto de Investigaciones Económicas, y mencionaban que, darle la palabra a la estrategia ahorita que está siguiendo justamente la 4T, es no tener deuda, ¿no? Es decir, no hasta que no haya modo para mantener para mantener la buena calificación y continúe la atracción de los capitales. ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Sí, la estrategia es buena, pero es la estrategia de una, una estrategia económica errada en el sentido de que puede generar estabilidad, puede generar entrada de capitales, pero en el mediano plazo esto genera, creo que por lo menos en las tres presentaciones aparece esta cuestión de la demanda efectiva. Es decir, sin demanda efectiva no puede haber crecimiento económico. Lo que estamos viendo Para mantener... desde el 18 a la actualidad es un proceso de disminución de la demanda efectiva, que se recrudeció con el inicio de la pandemia. Entonces, puede ser una buena estrategia para mantener la calificación de la deuda pública, pero es una pésima estrategia en términos sociales y en términos económicos, porque buscando mantener un estable el nivel de deuda en términos nominales, lo que se genera, y esto lo vimos en las últimas presentaciones de la Secretaría de Hacienda, es un incremento del ratio de deuda a PIB. ¿Por qué? Porque si tú ajustas el gasto público, no crece tu PIB, si no crece tu PIB y la deuda se mantiene constante, el ratio deuda a PIB crece, y eso indefectiblemente en el largo plazo no es sustentable. Entonces es una buena estrategia para el corto plazo para mantener la calificación, pero es una mala estrategia en el corto plazo y en el mediano plazo para tener un crecimiento económico, y en el largo plazo también es una mala estrategia para mantener un nivel de sustentabilidad de la deuda pública nacional. Muchísimas gracias. No, Bueno, ya muchísimas tenemos gracias por la algunas pregunta. preguntas. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat y que me gustaría empezar a darles paso. Para el doctor Roberto Valencia, de parte de Marco García. Ante un mandato constitucional y presidencial de mantener la estabilidad de precios, ¿cómo podemos transitar de un régimen de metas de inflación a un régimen de metas de crecimiento? ¿Qué tal? Bueno, muchas Doctor gracias. Roberto. Sí, Okay. sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ok, perfecto. Bueno, gracias por la pregunta.
¿Cómo podríamos pasar de un régimen de metas de inflación a un régimen de crecimiento? Si bien alcancé a escuchar bien, entender bien. Me parece que... Sí, de hecho, me gustaría leer otras dos porque creo que van bastante relacionadas. Ok, Todas son adelante, para usted. excelente, adelante. ¿Ok? Ajá. Bueno, la primera es esa, la de cómo pasar del método, perdón, del régimen de metas de inflación a un régimen de metas de crecimiento. Alessandra pregunta, ¿de qué manera los bancos centrales podrían cambiar sus marcos de referencia para las políticas monetarias? Es decir, ¿qué posibles políticas se podrían incluir para cumplir con las metas en temas de género, ambientales y de desigualdad? Agradece igualmente a todos los ponentes por sus magníficas participaciones. Víctor Tobar pregunta, ¿podría el estímulo de la demanda a través del gasto público tener un efecto negativo en la economía mexicana? Y esta está también dirigida al doctor Víctor Tobar. Y Alessandra pregunta que, se señala que la pregunta que hizo sobre las políticas para cumplir metas de género, ambientales y desigualdad está dirigida al doctor Santiago Capraro, que le damos la palabra después del doctor Roberto. Primero, ok. Adelante, doctor. Bueno. Alessandra pregunta, ¿de qué manera las políticas? Las políticas monetarias. Las políticas, le damos al doctor Roberto que haya planteado la primera pregunta, y las metas en temas de género, repetimos su pregunta ambiental posterior al doctor Capraro. Ok, bueno, algunos temas técnicos ahí que para un poquito de cumplir confusión, pero bueno, a ver si no me perdí con algo. La primera pregunta era en función de cómo le podemos hacer para pasar de un régimen de metas de inflación a un régimen de metas de crecimiento. Bueno, aquí hay mucha literatura de todo el grupo de economistas heterodoxos. Me parece que entre algunos trabajos que resaltan está alguno de Mark Sederfield, donde se plantea precisamente esta posibilidad de hacer compatible metas de inflación y una meta de crecimiento económico. También el doctor Capraro, en esto que expuso, él hace una réplica incluyendo el tipo de cambio con ese modelo de Sederfield. Entonces él también tiene ahí trabajos interesantes y bueno, podríamos citar muchos trabajos al respecto. En particular quisiera centrarme en uno de Sarel, que si bien es cierto, es un tanto antiguo, de los 90s, yo creo que se podría traer a la actualidad sin ningún problema. Y lo que él apunta es que la inflación no tiene por qué ser nociva para el crecimiento económico. No en toda su fase, no en todo su momento, su ciclo, digamos, porque en algún momento dado la inflación es un aliciente a la misma inversión, porque tiene que ver un tema de cómo los empresarios perciben las ganancias. ¿Por qué? Pues porque para que los empresarios tengan ganancias, tienen que vender. Y cuando ellos venden, lo multiplican por un precio de venta, y entre más alto es el precio de venta, pues más altas van a ser sus ingresos y también más altos van a ser sus ganancias. En ese sentido, para los empresarios, la inflación podría ser un incentivo más allá que algo contrario. Así es que en este sentido, de acuerdo a lo que dice el autor, una inflación puede llegar a ser nociva en países como los nuestros arriba del 8%. Cuando es arriba de esa meta ya puede llegar a provocar problemas en el crecimiento, porque sí, una inflación excesiva en algún momento dado puede pegar, pero la inflación es algo inherente a cualquier economía. Como les suelo comentar a mis alumnos, es tan normal como que las personas tienen que crecer, ¿no? O sea, lo que no es normal es que si tienes 20 años te veas a lo mejor de 40, o sea, ahí ya hay algo extraño, pero es normal que ocurra inflación, es parte del sistema y en algún momento dado puede ser ese incentivo a los empresarios para seguir invirtiendo. Lo que habría y me parece aquí que el punto importante a discutir es
si la meta del 3% es la adecuada, que de acuerdo con Mishkin y lo que proponía en su momento Greenspan también, era que precisamente la meta de inflación del 3%, esa era equivalente a una inflación baja y estable, capaz de no provocar daños a los mercados. Bueno, tal vez sí en economías como la de Estados Unidos, a lo mejor sí. Por lo que habría que preguntarnos es si en economías como la nuestra, una meta de inflación del 3% sea lo correcto. Entonces, juntando toda esta literatura, podemos encontrar que si se tuviera una meta de inflación un poquito más alta, también se podría alcanzar un nivel de crecimiento del producto más elevado. El problema está casarse con esta idea de que arriba del 3% ya es nocivo para toda la economía y bueno, sobre todo cuando se empieza a permear esto en todos los analistas financieros, económicos que salen en la tele, en la radio, que apenas la inflación crece 0.01 y dicen que la inflación ya se desbordó. Bueno, veremos, ¿no? O sea, tampoco es tan grave el problema. Después, el aumento del gasto público no tiene por qué ser nocivo para el crecimiento, sobre todo si el gasto público se destina a la inversión. Si algo necesita nuestro país es mayor inversión pública. Entonces, no hay razones como para que mayor gasto público destinado a la inversión tenga que resultar nocivo. Al contrario, podría generar este efecto crowding in para incentivar a los empresarios que ahora están renuentes de invertir, pero si ellos encuentran que el mercado es atractivo, que entrega ganancias, como postulaba el doctor Samuel, pues seguramente pensarían su postura, ¿no? Entonces, un gasto público destinado a mayor inversión pública no creo que pueda resultar nocivo. Muchas gracias, doctor Roberto. Damos paso entonces a la pregunta formulada para el doctor Santiago Capraro y era la siguiente. ¿De qué manera los bancos centrales podrían cambiar sus marcos de referencia para las políticas monetarias? Que sea posible el incluir las metas en temas de género, ambientales y desigualdad. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo sabía que esto iba a llamar la atención. La cuestión aquí, esto son propuestas nuevas que están realizando los bancos centrales de los países desarrollados. La más simple es la de la desigualdad y la relación entre desigualdad y política monetaria. Parece extraño, pero es bastante simple lo que está planteando la FED. La FED lo que está diciendo es que se dieron cuenta que si empezaban a aumentar la tasa de interés demasiado pronto cuando el nivel de desempleo estaba bajando, en vez de empezar a subir cuando el nivel de desempleo se encuentra en mínimos óptimos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, eso lo que genera es que aquellos ciudadanos que están más preparados para conseguir los mejores empleos, cuando el desempleo está bajando, los consiguen. Sin embargo, aquellas personas que se encuentran marginadas de los mejores puestos de trabajo, para lograr un puesto de trabajo con buenas condiciones laborales, lo van a hacer recién cuando el nivel de desempleo esté muy bajo, no cuando el nivel de desempleo empiece a bajar un poquito y eso ya pueda indicarle a la FED que tiene que empezar a aumentar la tasa de interés. Entonces, en el nuevo marco de política monetaria de la FED, el objetivo es incrementar la tasa de interés solamente cuando se acelera la inflación en forma persistente por encima de la meta. Entonces, y no cuando la tasa de interés, cuando la tasa de inflación aumenta un poco o cuando la tasa de desempleo baja. Entonces, aquí en México uno lo podría traducir como que ya no le deberíamos dar importancia a la tasa de desempleo que maneja INEGI a través del ENOE, sino que deberíamos decir que la economía está recalentada cuando empieza a aumentar de forma persistente el empleo registrado y empieza a bajar de forma persistente el empleo informal.
o, por ejemplo, cuando empieza a bajar de forma persistente la pobreza laboral, o algún tipo de medida que nos marque realmente que se está percibiendo una mejora marcada en las condiciones laborales de los ciudadanos, y no tanto con medidas tradicionales de la tasa de empleo. Y respecto al cambio climático, bueno, y la cuestión de género también se explica por ese lado, porque las mujeres son a las que más les cuesta incorporarse al mercado laboral. Entonces las medidas tradicionales de empleo o desempleo no marcan la situación laboral de las mujeres. Entonces lo que está planteando la FED es tener una preocupación en particular por lo que le está pasando al mercado laboral de las mujeres. En términos del cambio climático, aquí la cuestión se pone más compleja, porque no es tan simple manejar el nivel de actividad económica relacionado con el cambio climático. Y aquí es cuando la cuestión se pone un poco más gris, y esto es algo que aquí en México también es relevante, que es lo siguiente: se está queriendo afectar el cambio climático a través de incentivar la utilización de bonos relacionados a industrias ecológicamente responsables en la política monetaria. Entonces, lo que está proponiendo el Banco Central Europeo es incrementar la demanda de bonos de empresas o de sectores relacionados o a empresas cuya mayor nivel de actividad económica impliquen un menor nivel de contaminación. Entonces, lo gris que se plantea aquí es que se está tratando de hacer políticas ambientales, pero el que está mediando esa política ambiental es el sistema financiero. Entonces, es una propuesta compleja, porque entre la política y el objetivo que se está buscando, el eslabón fundamental es el sistema financiero. Entonces, si el sistema financiero no funciona de forma eficiente, esa política no va a tener ningún resultado. Entonces, la cuestión fundamental con género y la distribución del ingreso es el nivel de actividad económica. La cuestión del cambio climático va por el lado de incentivar el desarrollo de instrumentos financieros relacionados a empresas ecológicamente responsables. Gracias por la pregunta. Gracias a usted por su respuesta. La siguiente, y bueno, aquí queda abierta a quien desee responderla, dice: ¿qué tanta importancia tiene la naturaleza terciarizada de México dentro de su desarrollo dentro de la crisis? Ok, eso es lo que me pregunta. A esto creo que se vincula De más Baruch Hernández. del doctor Samuel. Sí, yo creo que sí, efectivamente. Sí, a ver, agradezco ahí la pregunta. Bueno, hay que definir, ¿no? O sea, qué se entiende por carácter terciarizado, ¿no? O sea, por una parte tenemos el fenómeno, perdón, estoy escuchando interferencia. Tenemos el fenómeno, ¿verdad?, de la economía informal, ¿no?, vinculada fundamentalmente a comercio y ciertos servicios, ¿no? O sea, y me parece que, dado que en el contexto de la crisis, pues este sector informal no paró actividades, ello en parte me parece es un factor que, junto con los programas sociales, ¿verdad?, sirvió como un amortiguador, ¿no?, para una caída no tan precipitada de la economía nacional, ¿no? O sea, esa es la lectura con respecto a terciarización desde el punto de vista del empleo informal, ¿no? O sea, la otra está vinculada a actividades, ¿no?, que se consideran dentro del sector terciario,
pero que son claves para la actividad económica, ¿no? Y esa es una historia pues, muy, muy diferente, ¿no? A la que presenta el desempleo estructural, ¿no? Gracias. Bueno, Carlos Alberto Flores Quirós saluda y felicita a todos los ponentes por sus aportaciones. Y dirige una pregunta al doctor Roberto y a la licenciada Katia. Dice, el saldo de la balanza comercial en enero del presente año registró un déficit, según el INEGI. A su vez, en el artículo publicado por Marshall en el 23 y por Lerner en el 94, sugiere que cuando hay un déficit, perdón, 44, sugiere que cuando hay un déficit, la producción será menor a la demanda interna. Según su perspectiva, ¿México se encuentra en esta situación? Ok, perfecto. Una pregunta documentada, bien documentada. Bien, Carlos. Pues bueno, ¿qué podemos decir sobre esto, sobre la situación actual? Yo podría decir que incluso desde más atrás, ¿no? Porque precisamente, de acuerdo a lo que se exponía, la idea del modelo crecimiento guiado por exportaciones es de alguna manera que a raíz de la demanda externa se genera una dinámica hacia adentro a través de esta cadena de proveeduría, a través de identificar estos elementos que ayuden a detonar los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás en términos de Hirschman, ¿no? Pero cuando eso no ocurre, cuando tenemos la situación que se da en nuestro país, donde muchos de esos insumos, de esas materias primas, vienen del extranjero, pues entonces la dinámica se da al revés. O sea, sí viene de este lado la demanda por exportaciones, pero después tú avientas parte de esa dinámica hacia el extranjero. Digo, a raíz de las diferentes estrategias que puedan tener las empresas, porque se tienen ahora aquí una sucursal aquí y las tienen en diferentes partes del mundo, parte de estos temas los ha defendido, los ha expuesto bastante bien doctor Samuel, y parte de ellos también tiene la doctora Selene. Pero bueno, lo que termina ocurriendo aquí es que no es tal vez por el hecho de que exista una carencia de demanda interna la necesidad de importar, sino más bien es por el hecho de que no tienes esta estructura hacia adentro, que tú, y porque también así les conviene a las empresas, el que tienes que traer a los insumos de fuera, y entonces en algún momento dado te puede llevar a esa situación donde tengas un déficit y no genere la dinámica hacia adentro, ¿no? Entonces me parece que el punto aquí importante es dónde detona la demanda, y no es que en México estemos ya tal vez pensando en que estamos sobre el producto potencial, ya no podemos producir más y por lo tanto necesitamos importar más y entonces viene ese déficit. No es así. Va más bien, a raíz de lo que exponía el doctor Samuel, de este diseño de la política industrial, de cómo hacerle para que esa mayor demanda sí permee hacia adentro de nuestro país, ¿no? Digo, no sé si ahí Katia quisiera abonar algo más. Bueno, no, solamente hablando pues sobre lo de la demanda interna, que es un dato de enero, pues también hay que considerar que los niveles también responden a lo mejor a la situación de la pandemia, ¿no? Pero pues ya creo que sí queda respondido con lo que dijo el profesor Roberto. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, voy a preguntarle al doctor Samuel la siguiente cuestión. Bueno, parte de lo que se menciona justamente en la cuestión política, o que se ha retomado muchas veces como una bandera política, es la cuestión del mercado interno, ¿no? De estimular justamente el mercado interno. Si usted, a través de esta identificación que hizo de todas las ramas industriales, hay algunas que usted catalogó justamente de capital nacional y que están enfocadas igualmente al mercado nacional. Dentro de estas ramas, yo le preguntaría cuáles estarían o cuáles serían aquellas que podrían estimularse para generar encadenamientos internos y que pudieran detonar mayor crecimiento en nuestro país.
Bueno, gracias, profesora Selene. A ver, miren, el mensaje, ¿no?, que yo deseo enviar, ¿verdad?, es que existe una idea, ¿no?, o sea, errónea, me parece, de que la política industrial, ¿no?, está minada, ¿no?, a partir de que se asume que es el aparato productivo el que participa en las cadenas productivas y el que se subordina a la dinámica del nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá. Y lo cierto es que lo hemos demostrado a nivel de clase, ahora presentamos una revisión a nivel de rama. Podemos identificar un grupo de 46 ramas económicas que, como bien señala la profesora Selene, tienen participación mayoritaria de capital nacional, orientadas al mercado nacional y que escapan en lo fundamental a la lógica de las cadenas globales de valor, ¿no? Se trata de actividades cuya inversión reacciona a la dinámica del acelerador, ¿verdad? Y yo veo que por las características podemos situar un grupo de industrias que pueden ser objeto de intervención pública-privada por su potencial de generar encadenamientos productivos. Particularmente, esto es todavía un nivel agregado, pero identificamos a ramas industriales de la siderúrgica básica, de la metalmecánica, algunas productoras de bienes de capital, que por sus características, ¿verdad?, bien pueden ser objeto de atención. Miren, y existen otras, ¿no? O sea, usualmente nos hemos dedicado a discutir, ¿no?, la forma en cómo las industrias se pueden incorporar a las cadenas de valor, como el caso de la metalmecánica, que aparece en el grupo 2.2, pero existen otras que escapan a esta lógica, ¿no?, también, y que están vinculadas a la industria de los alimentos. Aquí en este examen se presenta la propia industria del calzado. Lo que quiero señalar, ¿no?, es que si nosotros comparamos los niveles de integración local, ¿no?, de encadenamiento que generan ciertas manufacturas tipificadas como modernas y exportadoras, como la productora de equipo electrónico automotriz. Es una industria dinámica y exportadora, al igual que computadoras, grupo 1.1, pero que es altamente dependiente de insumos importados, por supuesto favorecido a través de una política industrial vinculada a través de estos programas que impulsan importaciones temporales como IMEX, ¿verdad? Y que no tienen un efecto en materia de integración. Y tienes otras más tradicionales, cargadas al mercado nacional, intensivas en trabajo, como calzado, ¿verdad?, que generan mayor nivel de integración local. Aquí me llama la atención que en este examen que trabajamos para el libro de Roberto, resulta también que son estas industrias orientadas al mercado nacional, estas 46, las que explican buena parte de los gastos de investigación y desarrollo, ¿no? Mientras que la industria exportadora y controlada por la empresa multinacional tiene bajos coeficientes de gastos en investigación y desarrollo. Entonces, por supuesto, en mi opinión, existe margen de acción. Yo coincido en la importancia de que la política industrial se debe de programar en un alcance nacional, pero yo considero, y con base en experiencia de los últimos años, que los gobiernos estatales y municipales pueden hacer mucho para orientar recursos dirigidos a integrar a ciertas industrias de la metalmecánica, de siderúrgica básica, como proveedoras de industrias vinculadas al mercado externo. Muchas gracias. Por último, Carlos Alberto Flores Quirós agradece las ponencias y también pregunta, Juan Mejía
bueno, esto yo creo que sería para nuestro anfitrión, que si va a haber alguna manera de compartir la grabación. Sí, de hecho la grabación se comparte en Facebook, queda grabada ahí, y también en YouTube. Vamos a Ok, enviar las ligas correspondientes. perfecto. Y bueno, por último, bueno, este es un tema que quizá no viene dentro de los régimen de metas de inflación, pero a mí me gustaría trabajar, bueno, preguntarle al doctor Roberto y a la licenciada Katia acerca de, bueno, mencionaban por aquí que la inflación tiene un componente, pues principalmente por el lado de la oferta, porque justamente está ligado a las importaciones. Pero aquí mi cuestión respecto a esto es si hay alguna forma de que justamente a través de estas importaciones, ¿no? Se plantea en muchas ocasiones que se pueda lograr transferencia tecnológica, ¿no? Que ha sido uno de los factores pues determinantes para que los procesos del modelo guiado por las exportaciones haya sido tan diferente en diversas experiencias, ¿no? Entonces aquí mi pregunta sería cómo a través de las importaciones pudiésemos lograr algún tipo de transferencia tecnológica. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que está más enfocada a los trabajos del doctor Samuel, pero con gusto abonamos nuestra opinión. Pues bueno, me parece que esa parte de la transferencia tecnológica, pues puede explicarse también muy bien dentro de los marcos heterodoxos sobre cómo se puede hacer que se reduzcan los costos de producción a razón de tener mejoras técnicas que permitan producir de una manera más eficiente y por lo tanto eso dejar un impacto en los costos de producción. Y al tener ese impacto en los costos de producción, pues no habrían incentivos para efectos de que suban los precios, porque de alguna manera los empresarios, al hacerse de esa transferencia tecnológica, estarían teniendo una mayor participación dentro del ingreso, al haber muchas más ganancias, y eso de alguna manera podría también cooperar con la parte de mantener la inflación baja y estable, ¿no? La mecánica de cómo se puede hacer ese proceso de transferencia tecnológica, digo, lo dejo más en las manos de los expertos al respecto, pero me parece que en lo que se vincula con nuestros temas obedece a eso, ¿no? Dentro de la literatura ortodoxa se defiende que la inflación es un problema de demanda, entonces a mayor demanda va a haber más inflación, o el tema de la literatura heterodoxa se enfoca a través del asunto de los costos y un impacto de la tecnología influye por ahí, por el lado de que reduce los costos y por lo tanto, en términos más kaleckianos, el costo unitario, el costo primo se hace pequeño y el margen manteniéndose constante podría ir. Bueno, creo que algo ocurre por ahí. Bueno, entonces ese es el tema, ¿no? Después también está esta disruptura entre el asunto de hasta dónde realmente el avance tecnológico puede cooperar también a que se expanda la demanda, ¿no? Pues lo que ha ocurrido últimamente con el tema de las nuevas tecnologías, que sustituye al trabajo humano, que es donde se crea valor en términos marxistas, y pues al no tener esa mayor participación del trabajo humano también, pues las economías pueden tender al estancamiento. Pero bueno, no sé si Katia quisiera abonar algo más. Sí, pues solamente que justamente, o sea, la importación de tecnología sí podría ayudar en el proceso de producción. Sin embargo, o sea, lo que nosotros habíamos visto es que la mayoría de las importaciones son bienes de uso intermedio y eso es pues lo que termina afectando a que pues a que haya pues un alto contenido de importaciones en las exportaciones, entonces este valor termina yéndose al extranjero y esta es la razón por la que también decimos que la inflación es más producto de
de oferta que de demanda. Dicho sea de paso, ya más un último tema, en esa experiencia asiática, todo esa parte de la innovación y desarrollo se hizo desde adentro, no tanto vino la importación, se hizo desde adentro y más bien después de ahí vino la exportación, ¿no? Muchas gracias. Doctora Selene. Anfitrión, y tiene algún... Muchas gracias. Unos anuncios que... Muchas gracias. Tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Es ya la última parte, ¿verdad? Es que no escuché a Selene. Ya estamos despidiendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, exactamente. Perdón, es que no lo escuché. Muchas gracias. Miren, únicamente agradecer por su participación en esta primera mesa. Queremos invitarles el próximo viernes 26 de marzo a las 12 del día con la mesa 2, titulada Incremento del salario mínimo en México y sus efectos en el desarrollo económico. Este va a ser un diálogo interesante porque vamos a contar con la presencia del doctor Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, que discutirá con dos académicos interesados en la materia, Bruno Sovilla de la Universidad Autónoma de Chiapas y el doctor Alberto Vázquez Muñoz de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es un tema, me parece, de la mayor importancia, con expertos, y nos gustaría muchísimo contar con su participación. Muchas gracias. Bueno, creo que con eso damos por terminada la sesión. Agradezco a todos los ponentes que hicieron unas magníficas presentaciones y también a los asistentes por sus interesantes preguntas y atención. Dice que si podría repetir la fecha, por favor, de la próxima mesa. Viernes 26 de marzo a las 12 del día. Muchísimas gracias. Vamos a compartir el cartel en su momento. Gracias. Y con eso cerramos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Un saludo, Gracias. muchas gracias por su presencia. Buenas tardes, nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Profesora Roberto, Selene. Santiago, Katia, Luego. profesora Selene. Vamos a Gracias, colgar. Katia, por estar aquí. Selene. Gracias. Gracias. Un placer. Un placer verlos, doctores. Igualmente. Igualmente. Abrazo. Katia, un gusto conocerla. Hasta luego. Gracias, igual.